Otra vez, el no pensar que esto está raro y simplificar demasiado las cosas representa un problema. Y ha representado un problema en el caso de Pablo González, Pavel Rubtsov, el español detenido en 2022 en Polonia bajo acusaciones de ser un espía ruso. La reacción de Arco Reflejo en España fue: un periodista español está siendo detenido arbitrariamente por Polonia y por lo tanto libertad para Pablo. En principio es lo lógico. Pasa el tiempo. Primero que nada, Polonia dice que el señor es un agente ruso y tenemos cargos contra él. No, pero tienen que presentar los cargos. Bueno, los presentaremos cuando sea su momento. Polonia tiene su ritmo judicial. No tienen que. Es muy raro que no presenten los cargos. ¿Por qué? No sé. Es que es mucho tiempo de cárcel, 2 años, estuvo 2 años. Pues sí, pero la legislación, las leyes polacas permiten una detención preventiva de 2 años. No nos gusta, pero así es. Pero el Estado español no lo está defendiendo. Y mira, sí, el consulado sí intervino, pero sí efectivamente no hizo demasiado escándalo. ¿Por qué? En vez de decir, esto es raro, lo que la gente dijo: claro, los malditos gobiernos, el maldito gobierno no ayuda a un pobrecito reportero, corresponsal de guerra, que se juega la vida donde están los disparos. Tengo amigos que son corresponsales de guerra, conocidos. Alguno ha estado con nosotros, uno de los tipos que más admiro yo actualmente en el periodismo, que es Manu Bravo, que ha estado en este canal. Y no lo defienden, pobrecito. Y bueno, después de un tiempo aparece en un intercambio de presos con Occidente, en Ankara, en Turquía, y él es uno de los 11 liberados por Occidente. Y él dice: es que fue una acción noble de Rusia, porque es una acción humanitaria, ¿no? El que el señor Rubtsov, Pablo González, fuera liberado. Pero no es porque se espía. Mira, esa ya no me la creo. O sea, las acciones humanitarias de Putin son tan raras como que no existen. Las autoridades polacas, resulta, al paso del tiempo, salen historias. Y muchos periodistas que trabajaron con él y que vieron cosas raras y que estuvieron prudentemente callados durante 2 años, porque tampoco era cosa de empeorarle las cosas a alguien que igual era inocente, pues mejor te callas. Pero las autoridades polacas finalmente han acusado a Pablo González, o Pavel Rubtsov, que es su nombre original. Nació en Rusia, luego su madre lo trajo a España y aquí le puso Pablo González, y él se crió aquí, y en el País Vasco, y como español y ruso, porque mantiene las 2 nacionalidades, fue corresponsal de guerra. Lo acusan de haber ejercido como espía ruso durante casi una década, participando en la obtención de información, entre otros, del principal opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, y de distintos sectores de la oposición rusa y bielorrusa. Le atribuyen la transmisión a Moscú de fotos y la contraseña Wi-Fi de espacios donde se reunían opositores en el exilio, dejando así a sus ordenadores portátiles expuestos al hackeo. También la elaboración de informes sobre foros en los que estaban invitadas autoridades de países de la antigua Unión Soviética. Todos los puntos de sus investigaciones coinciden con las clásicas preocupaciones del Kremlin: perspectivas de nuevos y futuros miembros de la OTAN, actividad de la disidencia o sistemas de seguridad de sus vecinos. Resulta que ahora la inteligencia española y extranjera, mira, por eso igual el gobierno español no dijo tanto como esperaríamos que dijera. Cada vez, cuando un periodista español es detenido, hay un movimiento consular importante, incluso declaraciones de gobierno. En este caso, ¿por qué no? Bueno, porque la inteligencia española también tenía datos sobre este personaje, que al parecer empezó a ser investigado por las autoridades polacas en 2016. O sea, empezó a trabajar al parecer como espía alrededor de 2012, y en 2016 los polacos le echaron el ojo y empezaron a seguirlo y pudieron demostrar lo bastante fehacientemente que era un agente extranjero, y lo detuvieron en 2022. Pero pues esta información
secreta que tú tienes, esta información de inteligencia que tienes, pues no es como para que la presentes en un juicio el día siguiente para que todo el mundo se entere. El mundo del espionaje y el mundo de la inteligencia es así, y es peor que el de las películas. Una pareja de los 11 liberados, por cierto, por Occidente, y enviados a Rusia, que fueron recibidos en Moscú por Putin, que a Pablo le dio la mano y le dio las gracias por sus servicios. Había 2 padres que estuvieron en Estados Unidos como espías. Hasta ese día sus hijos no sabían que eran rusos, que sus padres eran rusos, que sus padres no eran estadounidenses, que ellos no eran estadounidenses tampoco, y que toda su vida había sido una mentira. ¿Te imaginas eso? Creo que aquí se les ve. No se les ve, pero esta es la llegada. Que además, curiosamente, Pablo traía una camiseta que decía: tu imperio te necesita. De la Guerra de las Galaxias, ¿no? Porque no fuera a creerse que es el imperio ruso, ¿qué ibas a decir tú? El señor tenía unos ingresos mensuales de entre 15.500 y 2.000 euros, aparte de su sueldo, que al menos desde abril de 2016 perteneció formalmente a las estructuras de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de la Federación Rusa, la GRU, facilitando información sensible de todo tipo. Los documentos a los que se ha tenido acceso son desde el 14 de junio de 2017. Coincidió con Alexei Navalny, se relacionó con no me acuerdo si es la hija o viuda de uno de los opositores, Nemtsov, que fue asesinado en Moscú de 4 tiros por la espalda, la hija del opositor ruso Boris Nemtsov, y Pablo González se acercó a ella y finalmente acabó teniendo una relación romántica con ella, ya pese a tener esposa e hijo en el País Vasco. Y Nemtsova lo puso en contacto con otras figuras de la oposición rusa, como Ilya Yashin o Vladimir Kara-Murza. Todo lo que usó él para confeccionar informes, es decir, ligar para tener datos, como en las películas, pero en la vida real. Y ahora, por cierto, la señora Nemtsova se ha dado cuenta de que ha sido utilizada por todo esto que está saliendo ahora, donde los propios ordenadores, computadoras o computadoras portátiles de Pablo revelan lo que estaba la información que estaba reuniendo, porque los espías forzosamente van a ver los archivos secretos que tienen en el sótano la agencia de inteligencia del enemigo, sino simple y sencillamente saber cuántas personas se reúnen a hablar de la oposición. Esto es un nivel de inteligencia. Mira, cuando yo era pequeño, me acuerdo que alguien, a modo de broma, ya siendo yo mayor, me presentó una foto que me habían tomado en mi escuela, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, una foto donde estaba yo con el grupo de alumnos, ¿no? Y esta foto, ¿cuándo la tomaron? Pues vete a saber. Pero es que uno de los alumnos era agente de la Secretaría de Gobernación, cosa que pasaba de lo más normal en todas las universidades. En prácticamente todos los grupos había alguien a quien le pagaban para pasar información, solo por si alguien de ese grupo destacaba o empezaba a organizar una cuestión política demasiado gorda y ya lo tenían identificado. Y en la Secretaría de Gobernación, pues por ahí andaba entonces esa foto mía con mi grupo de alumnos, con mis compañeros en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El espionaje no se hace forzosamente ahí sí como en las películas, sino reuniendo datos. Pues, ¿dónde vive fulano? Pues es amigo de esta chica. Si yo me hago amigo de esta chica, me voy a enterar de eso. Y un día le pregunto: oye, le quiero llevar unas cosas a este tío, ¿dónde está? Vive en tal lado. Y esa información, que parece tan inocente, puede ser útil para la inteligencia. Resulta, pues, que el espía, que no lo era, pues parece que sí era, porque no está regresando a Bilbao, como había prometido hacer inmediatamente después de su liberación. No se sabe nada de él. Putin dijo que los iba a condecorar a todos, no sabemos tampoco si ya se le han entregado las condecoraciones, pero lo mejor del asunto es esto: algunos de los que dijeron libertad a Pablo González, lo dijeron con toda la buena fe del mundo, han dicho: mierda, me equivoqué.
Pero los que más lo defendieron, como el grupo de la base de Pablo Iglesias, no han dicho nada sobre el tema. Una vez que se le liberó, se hicieron un Pablo en libertad, hicieron su programa y se felicitaron mucho. Y luego, el más profundo silencio. Y siempre se queda uno con la idea de que quizás los que más duro gritaron y más estrepitosamente callaron, quizás sabían más de lo que debíamos saber o están relacionados con gente con la que no querrían que supiéramos que están relacionados. Hace poco, y me acuerdo además porque hace poco la embajada rusa insultó a una periodista mexicana. Claro, la periodista mexicana escribió sobre la influencia rusa en México, diciendo que no era un invento de la CIA, y la embajada rusa le contestó que era un invento del FBI, que si el FBI no se lo había dicho, implicando que esta periodista, por supuesto, era agente del FBI, cosa que es muy raro que una embajada haga, pero la embajada rusa, sobre todo en lugares como México ahora, pues hace lo que se le da la gana. Se celebran 55 años del primer disco de Black Sabbath. ¿Qué piensas de esta banda? Me parece una banda extraordinaria. Es una de las grandes bandas del rock duro. Y lo de los 55 años me preocupa muchísimo. Joder, qué viejo estoy, pero no lo parezco. Gracias a José Donato porque dice cosas guapas de mí. Vale, ya van saliendo de la caverna de Platón, van baneado porque has insistido mucho en eso y pues no dices que es un dato objetivo, pero no das datos objetivos y como no das las fuentes, pues te baneo. Ha estado en el Festival Cervantino, nunca estuve. Me parece que se actuó un poco de manera negligente respecto a Pablo González. Hasta los espías tienen derechos, en Rusia no, pero somos la Unión Europea, no Rusia. Efectivamente, pero si es un agente extranjero, ¿cuál es la negligencia? ¿Tuvo asistencia consular? Sí la tuvo, luego se descubrió que había mentido su abogado, que es un viejo etarra, un viejo terrorista de ETA. Pero yo no creo que haya habido negligencia, yo creo que el saber, si sabes lo que está pasando, sabes que no se ha detenido a un periodista y por lo tanto probablemente le das el trato que le darías a un espía, pero no le das el trato que le darías a un periodista, ¿verdad?